Bienvenidos. Hoy damos inicio a nuestra segunda etapa de estudios en lengua y literatura. Hablaremos de la escritura en la Edad Media en Europa. Vamos a reconocer la importancia que tienen los libros antiguos para la historia. Estos documentos que nos permiten conocer cómo vivían y lo que pensaban las personas de tiempos antiguos. La Edad Media es el periodo comprendido entre la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo y la llegada del Renacimiento. Después de la caída de Roma, la mayoría de la cultura clásica y su conocimiento se perdieron. Ya no existía un gobierno que mantuviera un registro de los hechos, como lo hiciera el Imperio Romano en su tiempo. Por eso, muchos historiadores también llaman a esta época la Edad Oscura. Son muchos los hechos que se dieron en esta época, en la Edad Media Europea. Los más significativos son, en el siglo IV, la decadencia del comercio y las ciudades romanas. En el siglo V, las invasiones de los pueblos germánicos, la caída del Imperio Romano de Occidente. En el siglo VII, Heraclio da origen al Imperio Bizantino. En el siglo VIII, la expansión del Imperio Carolingio, expansión del Islam, la invasión musulmana en España. En el siglo IX, Carlomagno, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, unificó los territorios europeos y promovió la educación y la cultura. En su reinado se empleó la escritura carolingia. En el siglo X, los vikingos toman Normandía. En el siglo XI, el resurgimiento del comercio y de las ciudades, construcción de monasterios y catedrales de estilo románico. En el siglo XII, la primera cruzada para rescatar el Santo Sepulcro de Jerusalén. En el siglo XIII, la construcción de catedrales góticas. En el siglo XIV, la peste negra en el año 1348, que dejó una gran mortandad en toda Europa. Y ya en el siglo XV, los turcos toman Constantinopla en el año de 1453. Cae el Imperio Bizantino, la invención de la imprenta por Gutenberg, los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón toman Granada y expulsan a los moros y judíos de tierras españolas. También se da el descubrimiento de América y el Renacimiento. En esta imagen podemos ver cómo el paso de los siglos ha ido cambiando de una edad antigua a una edad media y terminando en una edad moderna. La fábrica de libros destaca el papel de la Iglesia en la conservación de la cultura durante la Edad Media, pues los monasterios eran auténticos centros culturales donde se promovía la lectura, la copia y conservación de manuscritos
de la época clásica de Grecia y Roma. La producción de manuscritos se realizaba en una gran sala llamada scriptorio, scriptorium en latín. Allí copiaban los manuscritos a partir de textos anteriores o del dictado realizado por un lector. Se dejaban espacios para la ornamentación del texto, que consistía en dibujos para resaltar las iniciales y los títulos. También se dibujaba en los márgenes. Los especialistas creaban las figuras e ilustraciones, y los iluministas aplicaban el color con ricos pigmentos, que incluían polvo de oro y plata. Los especialistas medievales fueron perfeccionando el acabado, la caligrafía y la ornamentación de los libros. En un inicio, la mayoría de las obras eran de carácter religioso: evangelios, misales, cantorales y libros de horas que enseñaban rezos para todo el día. Luego se dedicarían trabajos a otros temas. Los folios se sujetaban con costuras y se protegían con cubiertas de cuero grueso o tapas de madera, con elementos decorativos como incrustaciones de piedras preciosas, elementos de oro, plata o marfil. La mayoría de los textos estaban escritos en latín, en especial los textos religiosos. En latín se leían las obras latinas originales y las obras griegas, traducidas, por lo que se constituyó en la lengua culta y de la enseñanza. Estudiar implicaba aprender las letras, es decir, las palabras en latín. A quien había estudiado se le llamaba literatus, lo que principalmente significaba que conocía las letras y sabía latín. Las universidades europeas medievales enseñaban el latín culto o escolástico. Así podían comunicarse estudiantes de distintas nacionalidades que buscaban instituciones de prestigio en las capitales más importantes. Las lenguas romances. Al hablar de las lenguas romances, vamos a reconocer todas aquellas lenguas que se derivan del latín, un latín vulgar, el cual se lo conocía de esta manera. Las lenguas romances se derivan del latín vulgar, el que usaba el pueblo para comunicarse, y las legiones romanas que conquistaron los territorios europeos. Este grupo de lenguas tiene como elemento afín su cercanía con el latín. Con el avance de sus conquistas, Roma llevó el latín como lengua principal de comunicación. Pero con la caída de su imperio, en cada región la lengua evolucionó de forma distinta. Tenían como base el latín, pero combinado con las lenguas locales y otras influencias externas. El italiano es el que tiene mayor cercanía con el latín original. Las otras lenguas romances recibieron distintas influencias. El francés recibió influencia de las lenguas célticas y germánicas. El rumano de las lenguas eslavas. En cambio, el español de la lengua árabe. Las lenguas romances procedentes del latín con más número de hablantes son el español o castellano, el portugués, el francés, el italiano, el rumano, el provenzal, el catalán y el sardo.
El español se habla propiamente en España, en América Central y América del Sur. El portugués en Portugal y Brasil. El italiano en Italia. El francés en Francia y Canadá. El rumano en Rumanía. El catalán en España, pero específicamente en Cataluña. El provenzal en Francia y el sardo en Italia. Todas las lenguas romances emplean el alfabeto romano, con pequeñas variantes, aunque hasta mediados del siglo XIX el rumano empleaba el alfabeto cirílico. En este caso, este alfabeto tenía un sistema de escritura que iba de izquierda a derecha y era captado por los rusos, ucranianos, búlgaros y serbios. Esta ha sido nuestra clase del día de hoy. Muchas gracias por prestarme atención.